Y ahora sí, señor, seguimos, ¿no? Seguimos. Puede retroceder un poquito el video porque no vimos gran parte de lo que estaba dando. Regreso un poquito ya. Y yo no he visto nada, porque yo no salió acá. Ya, hasta No, ahí. hasta ahí sí vimos nosotros, un poquitito Estamos, nomás, ¿no? hasta Estamos bien, ¿no? Teofrasto. Ya, Teofrasto, ya le vimos, ya vamos a ver qué pasó, ya. Ya, vamos ahí. Por otra parte, tenemos a Carlos Linneo, científico sueco del siglo VIII que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y clasificar plantas y animales. Es el padre de la taxonomía, la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en distintos grupos e inventor del sistema binominal de clasificación de especies. Para comenzar el estudio sobre la botánica, debemos partir sobre el estudio de los tejidos vegetales de todas las plantas. La asociación de las células comunes desarrolla a los tejidos y cumple con funciones específicas. Se dividen en fundamentales, de conducción y meristemáticos. Los tejidos fundamentales son tejidos de relleno y almacenamiento que adicionan dureza a la planta. Se clasifican en tejido epidérmico, tejido parenquimático, tejido colenquimático y tejido esclerenquimático. El tejido epidérmico protege y recubre a todas las partes aéreas de la planta, se forma de células comunes irregulares, estomas y tricomas. Cada tipo celular produce abundante cutina que forma una capa cerosa impermeable llamada cutícula. Por otra parte, el tejido parenquimático es aquel... Bueno, aquí dice que el tejido epidérmico se encuentra aquí, en la epidermis, ¿no? Epidérmico de la planta, ¿no? Esta es la epidermis, tejido epidérmico, donde se encuentran los tricomas y los estomas. Tricomas y los que son válvulas, diríamos, válvulas donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Ahí no se produce el cambio gaseoso, cuando está haciendo sol o cuando ya no está haciendo sol, para que no se escape, digamos, mucho líquido, digamos, a la planta. Entonces, por eso es que es importantísimo saber en qué sector estamos, porque en base a eso también las plantas se adaptan. Entonces, se adaptan a ese medio, por ejemplo, es diferente. Yo, por ejemplo, yo les comentaba un rato, si yo tuviera una planta de guava o una planta de cacao en el desierto, no me aguanta un día. Un día. Y en ese día, el sol le mata. Porque ahí transpira. El sol a esa temperatura le saca todo el agua. Le saca todo el agua y como no hay agua en el suelo que la planta pueda volver a retomar, a reponer lo que el sol se llevó, entonces en un día está. Por eso que en el desierto tenemos plantas, ¿cómo es? Las plantas de estas que tienen tricoma, ¿no? Tricomas tienen pelos, en vez de hojas se han modificado las hojas, pelos urticantes, ¿sí? Como ¿cómo se llaman las plantas del desierto? A ver, los cactus, las cactáceas. Por eso los tallos son bien gruesos y tienen, en vez de hojas, tienen espinas, para que no pierdan agua. Entonces por eso les digo, dependiendo el sitio donde estén, las plantas se transforman, cambian como para poder vivir. Seguimos. Y tejido de relleno y almacenamiento de sustancias orgánicas e inorgánicas. Se forma de células voluminosas provistas de paredes celulares constituidas fundamentalmente de celulosa. Aquí dice, ¿no? Estamos con el tejido epidérmico, la parte de afuera, ¿no? Epidermis. Luego hablamos del tejido parenquimático. Parénquima. El parénquima, donde ustedes escuchan, luego digo parenquimático, es el que está compuesto por celulosa. Ya estamos en la parte más interna, ¿no? Celulosa, tejido leñoso. A ver qué más tenemos. También tenemos el tejido colenquimático, que se localiza en todas las partes semileñosas de la planta. Es un tejido que está formado de células con paredes gruesas estructuradas de celulosa y mayoritariamente de lignina. Son
celulosa y lignina. Lignina es leño, leñoso. O sea que lo tenemos, ¿no? Ya la parte más interna, la parte más interna ya lo tenemos el tejido parenquimático. Ahora vamos a ver el tejido esclerenquimático, lo tenemos acá. Vamos a ver qué no es el tejido esclerenquimático. Sustancias químicas orgánicas que adicionan dureza a la planta. Por último, el tejido esclerenquimático es el tejido vegetal más duro y resistente, ya que sus células irregulares llamadas esclarecidas tienen paredes muy gruesas formadas en su mayor porcentaje de pectina, a más de celulosa y lignina. Ajá. Entonces el tejido esclerenquimático lo encontramos en la parte interna del planta. Mire, estamos de fuera, ¿no? De fuera tenemos el tejido epidérmico, tenemos el parenquimático, colenquimático, y en la parte interna, la parte leñosa, donde está la ligna, la parte dura, gruesa. Entonces aquí tenemos el esclerenquimático, las esclereidas, el tejido esclerenquimático. Entonces, estos son los tejidos fundamentales que podemos encontrar en una planta, ¿no? Ingeniero, Este tejido forma la madera de las plantas leñosas. Tejido de... Está hablando del tejido leñoso, ¿no? Árboles, madera, ingeniero, una pregunta. claro. Esos tejidos, esos 3 tejidos que primerito se muestra, estamos hablando como quien dice, como en la corteza del árbol, ¿verdad? Correcto. Ahí está así el dibujo, sí, exactamente. Así va entrando, ¿no? La epidermis, luego tenemos también la siguiente, el esclerenquimático, parenquimático y el esclerenquimático, ¿no? A la parte interna que viene sería la parte leñosa. Ya hemos de ir viendo más luego dónde encontramos los vasos leñosos, los vasos que llevan el xilema, los vasos que llevan y traen el floema. Ya vamos a ir viendo. Estamos haciendo una visión general de las plantas, ¿no? Conducción. Son un conjunto de vasos altamente especializados en la conducción de agua, sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas a través de toda la planta. Se forman fundamentalmente de vasos de floema y xilema. Los vasos de xilema son conductos cilíndricos formados de células alargadas provistas de paredes muy gruesas con lignina y pectina que adicionan resistencia y dureza a la planta. Tienen mayor diámetro que los de floema, a través de los cuales fluyen agua y sales minerales desde las raíces hacia las hojas. Por otra parte, los vasos de floema son un conjunto de vasos de menor diámetro que los de xilema, por los cuales circulan sustancias nutritivas orgánicas, producto de... Bueno, aquí tenemos una parte interesante que ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Vamos a decir que esto ya es esto no, vamos a decir, es xilema. ¿Qué significa? Dije los vasos, o sea, conductos. Digamos que este es un tallo. Vamos a poner que esto es un tallo y aquí en el suelo tenemos el agua y los utilizantes o los minerales que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el xilema, la planta lo toma y lo sube. Digamos, acá tenemos la hoja, aquí tenemos las hojas, ¿no? Las hojas donde van a hacer la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, por aquí decía que los vasos son más grandes, más gruesos, la parte porque tiene que subir gran cantidad de materia prima. O sea, la savia bruta es la que sube por ahí, que está conformada por los minerales del suelo y por el agua. Entonces, lo que hace es se sube por la planta, por estos vasos sube, como digo, hasta arriba, donde estén las hojas, acá están las hojas, y aquí va a ser la fotosíntesis. Después de unas 4, 5, 6 horas que haga la fotosíntesis, que haya un buen sol, haya tomado también el CO2, y ahí comienza el proceso de transformación, de cambio de savia bruta a savia elaborada. Entonces, una vez que han sido unas 4 o 5 horas, ahora sí, por otros conductos, ¿no? Porque están al lado. Esto está en la parte de la cáscara, ¿no? Hicimos la parte de la cáscara. Por eso es que nosotros cuando queremos matar un árbol, cortamos la cáscara, le damos la vuelta del anillo y matamos a los árboles. Así de fácil. Entonces ya sabemos por qué matamos, porque ya no sube savia. Y al no subir savia, pues la planta no tiene comida. Y al no haber comida, lo voy a matar. ¿Sí? Lo matamos. Eso viene a ser como las venas de los humanos, ¿no? Correctamente. Ya vamos a ver más luego las nervaduras.
Las nervaduras son las venas. Y el caucho, ¿cómo le redondean en la parte baja? Y cae Ajá. todo el caucho y sigue Sí. viviendo. ¿Sí? Ya, pero por eso es que no le comporta. A ver, caucho. Le voy a dar la definición lo que es el caucho. Caucho es una secreción irreversible, producto de la exudación de la corteza. ¿Estamos? Pues ya saben lo que es el caucho, saben lo que es el caucho, es secreción irreversible, que eso obligadamente tiene que salir, tiene que sacarlo, porque la planta es la que se encarga de producir y nos entrega las resinas. Los cauchos nos entregan, mira lo que da la planta, nos entrega materia prima, ¿para qué? Para la llanta, para los tubos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que hay que conocerla, domesticar las plantas y hacemos plata con las plantas. ¿Sí? Ahora, les cuento, mi papá trabajó años en lo que es la cosecha de caucho, pero hablo del caucho tropical, no del Hevea brasilense que tengo por ahí, no, del caucho que decimos carcoma elástica, el caucho árboles gruesísimos que había los anteriormente, los de montaña, ¿sí? Mi papá era cauchero, o fue cauchero. Y dentro de la experiencia, por ejemplo, se iba a 2, 3, 4, 5 a la montaña. Allí en la montaña dormía, llevaba su escopeta, había antes la escopeta de española, de chimenea, la de chimenea. Él se iba. Y bueno, cuando venía nos conversaba de que él, por ejemplo, cuando subía los árboles, picaba y comenzaba a cosechar. Exactamente, no sé cómo lo hacía. No sé cómo lo hacía, pero él sacaba bastante caucho. ¿Sí? Y se vendía, y diríamos de ese trabajo yo viví, o la familia nuestra vivimos del caucho, porque no había otro trabajo más que el caucho. ¿Sí? Entonces mi papá a veces subía con el machetito arriba a los árboles a cortar, pero dice que hay ocasiones en que no podía bajarse. No podía bajarse porque estaban abajo, decía, los puercos bravos y los saínos, los puercos bravos, mordiendo el palo para matar a la gente, matar. Entonces, ¿qué hace mi papá? Yo decía, tuve que subirme con escopeta. Me subía con escopeta y arriba mataba 1, 2, 3, 4, mataba, y ahí sí, temblando, esto se huía, se iba. Y ahí quedaban muertos los puercos ahí y los bravos, porque él no podía cargar mucho. Mire, 3, 4 puercos. Ahí quedaban. Porque él era, ¿no es cierto? Él iba a trabajar, pero los puercos, lógicamente, pues querían destrozarle, matar a la gente. Bueno, eso más o menos le cuento lo que me contaba mi papá, ¿no? Sobre el caucho. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, eso hay que saber, o sea, debían saber la gente cuando cosechaban el caucho, como decía Luis, me decía que cuando están cortando, ¿por qué no se muere el árbol? No, buena fue la pregunta. Señores, mi papá me dijo, pero me parece, pero ¿por qué? Yo también andaba con él a veces, ¿no? Pero ¿por qué le digo, por qué se muere? Hay gente que iba, que no conocía y le picaba hasta el leño. Le picaba hasta el leño. Y en el momento que le pican el leño, ya era árbol muerto. Árbol muerto. Entonces, no había, o sea, había que saber cortar o cosechar el caucho. ¿Sí? Eso era todo lo que pasaba. Además, hay una plaga importante, que ahora sí conozco la plaga. Había un coleóptero, como el tamaño de una mano, más o menos, pero con unas manos grandísimas, que tenía púas, como púas, pero espinas, ¿no? Que un rato se clavaba una persona, se le clavaba de todos los lados. Era como una mano, se le clavaba. Y eso andaba en su cuerpo a llevar también hijas. Un montón de hijitas andaba a quedar en su cuerpo. Y ahí les iba dejando en los árboles para que tengan comida. Pero era una plaga del caucho. Era un coleóptero. Bueno, entonces estamos, señores, bien, ¿no? Ya saben ustedes, el xilema, por donde sube la savia bruta, el agua, los minerales, y acá tenemos en cambio, por el floema, a ver, floema, y abajo se reparte la savia bruta a toda la planta. Entonces, el xilema, como dice él, vasos leñosos muertos, leño, ¿no? ¿Sí?
Esta parte leñosa. Y acá tenemos la parte donde se mueve la savia, ¿no? Entonces eso viene a ser los tejidos de conducción. Tejidos de conducción. Le pregunto, ingeniero. Perdón. Le pregunto. Adelante. En los tejidos de conclusión son los vasos gemelo, los vasos floema, el xilema, la placa critosa y la última, ¿cómo se llama? Clivosa. Solamente tenemos dos vasos. A ver, solamente tenemos dos vasos de conducción. Xilema, es donde está el leño, xilema, tejido muerto, y el floema, tejido vivo, donde se mueve la materia orgánica. Se mueve la materia orgánica. Solamente tenemos dos tipos de tejido de conducción. ¿Estamos? Casi nos va otra vez del internet. Sí estamos ahí, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero, le estaba haciendo la pregunta. Sí. Dice que en los tejidos celulares son los vasos gemela, los vasos floema, el xilema, placa critosa y la última, ¿cuál es? El floema, o sea, es lo mismo que estamos hablando de los vasos del xilema. Eso digo, de un tejido muerto, tejido leñoso, por donde se mueve la conducción. Bueno, ¿sí estamos, señores? Sí estamos, ¿no? Sí, ingeniero, ahorita Venga, recién. porque algo se nos va, se nos viene y me desconecto ahí. Me desconecto. Entonces, estamos hablando de los vasos. Solamente tenemos, escúchame, solo tenemos dos vasos, uno de conducción, que es el xilema, y el otro del floema, que regresa a la savia elaborada. Son los dos únicos vasos que tenemos, no tenemos ni 3 ni 4. Les mencioné que los vasos del xilema es la parte leñosa, la parte leño. Donde está el leño es muerto, tejido muerto. Mientras que en el floema es un tejido que se mueve la materia orgánica, o se mueve el material transformado de savia bruta a savia elaborada. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no? Veamos qué más tenemos. A ver, un ratito, por favor, ¿ya? Ay, señor. Don Luchito, su micrófono está prendido. Bueno, entonces estamos, señores, ¿no? Bueno, una vez más. El xilema son vasos conductores de savia bruta que corresponde al agua y los nutrientes que lo toma y lo sube por los vasos los llanos, ¿no? O sea, sí, lo sube y esto hace de que esto vaya hacia la parte alta, hasta el cono vegetativo, a las hojas, a la lámina foliar, a hacer la fotosíntesis. Una vez que digo, ya ha pasado 3, 4, 5, 6 horas, dependiendo de la temperatura, los rayos del brillo solar, entonces transforma la savia bruta en savia elaborada y por el otros vasos, que son el floema, que es por donde tenemos tejido vivo, y es el que encargado
de llevar, bueno, se nos está yendo el internet. Se nos está yendo el internet y tengo problemas. Se nos va el internet. Algo pasa. Bueno, ¿seguimos o paramos unos minutos? No sé, ingeniero, si desea, paramos a ver si de pronto le regresa el internet porque no se está entendiendo bien la clase. Sí, sí, Porque se mire, corta mucho y se corta corta. mucho. no sé, le damos unos 10 minutos. Me parece, sí, ingeniero, porque Sí. no se escucha nada, la clase está yendo mal. Es que el internet está malo, mire, tengo que estar parando cada Sí, rato. nosotros comprendemos, nosotros Sí, sí, no, ya no, comprendemos, no queremos, depende de mí, por eso que tengo que volver a repetir. no depende de usted, Sí, sabemos, sí, sí, ingeniero, yo le decía, gracias Luis, muchas gracias. Entonces, 10 minutos, señores. 10 minutos. 10 minutitos ya, por favor, ojalá sea ya mejor, ya. 10 minutitos, por favor.